Excelente, ¿cómo estás? Te felicito por darle clic a este video. Date crédito por estar interesado en aprender y no en estar viendo tonteras en internet. A continuación, tienes 24 preguntas de cultura general. Si te las sabes, excelente. Si no, presta mucha atención porque al final elegiré solo 3 preguntas de las 24 para probar tu atención y conocimientos. Así que, comencemos. Pregunta número 1. ¿Qué océano es el más extenso? ¿El Atlántico, el Antártico, el Índico o el Pacífico? El Pacífico. No solo es el más extenso, sino el más profundo de la Tierra y abarca 1/3 de la extensión del planeta. Pregunta número 2. ¿Cuál es la capital de Estados Unidos? Accra, Berna, New York o Washington, D.C. Washington, D.C. Inicialmente, la ciudad que se postuló como la capital fue Filadelfia, que antes de la guerra era la ciudad más poblada. Nueva York también fungió como capital del país entre el 11 de enero de 1785 y el 12 de agosto de 1790. Pregunta número 3. ¿Cuál es el único pájaro capaz de volar hacia atrás? ¿El loro, el cuervo, el colibrí o la golondrina? El colibrí. Los colibríes o picaflores suelen volar hacia atrás cuando se retiran de una flor luego de recolectar néctar. Pregunta número 4. ¿Qué estudia la paleontología? La vida en el océano, la vida prehistórica, especie de animales o plantas. Vida prehistórica. La paleontología tiene como objetivo el estudio del registro fósil para reconstruir la historia de la vida en la Tierra. Pregunta número 5. ¿Cómo se llamaba anteriormente Irán? Esparta, Roma, Persia o Siria. Persia. La razón que motivó el cambio del nombre es que solo una parte de la población era persa. Por esa razón, a partir del siglo XX, las autoridades insistieron en utilizar el apelativo de Irán, que engloba la gran riqueza etnográfica, cultural e histórica de la gran nación de Asia Occidental. Pero no fue hasta 1935 cuando oficialmente el nombre de Persia fue sustituido por el de Irán. Pregunta número 6. ¿Cuál es el símbolo del cobre? Cu, Gh o OSR. Cu. El cobre es un elemento químico de los denominados metales de transición. Encabeza el grupo de los metales nobles, seguido por la plata y el oro. Sus átomos tienen 29 protones y 29 electrones. Pregunta número 7. ¿Qué es la testofobia? El temor a la fiesta de Halloween, el temor a las inundaciones, temor a bañarse o el temor a los exámenes. Temor a los exámenes. Se trata de un miedo irracional, persistente y muy intenso a los exámenes o evaluaciones. Pregunta número 8. ¿Qué inventaron los hermanos Wright en 1903? La bombilla, el aeroplano, la motocicleta o el radio. El aeroplano. Se atribuye a los hermanos Wright el primer vuelo a motor prolongado y verificado, realizado el 17 de diciembre de 1903. El vuelo solo duró 59 segundos. Pregunta número 9. ¿Cuál es el planeta más cercano al Sol? Marte, Venus, Saturno o Mercurio. Mercurio. Por su cercanía con el Sol, suele desaparecer por debajo del horizonte poco después de que lo hace el Sol. Pregunta número 10. ¿Qué personaje mitológico podía convertirte en piedra si te miraba a los ojos? Esfinge, centauro, medusa o grifo. Medusa. Su belleza cautivó la mirada del dios del mar Poseidón, quien la violó en el templo sagrado de Atenas.
Furiosa por la profanación de su templo, Atenas transformó a Medusa en un monstruo con la capacidad mortal de convertir en piedra a cualquiera que la mirara a la cara. Pregunta número 11. ¿Cuál es la capital de Japón? ¿Berlín, Hamburgo, Tokio o Zagreb? Tokio. Japón es el 11º país más poblado del mundo. Pregunta número 12. ¿Cuál de estos es parte de la materia orgánica en el suelo? Talus, humus, asta o facies. Humus. Es una sustancia que se crea a partir de la descomposición de materias orgánicas como hojas, tallos y madera presentes en la capa superficial de un suelo. Pregunta número 13. ¿Qué línea divide la superficie del planeta en hemisferio norte y hemisferio sur? Ecuador, equinoccios, meridiano o círculo polar ártico. Ecuador. Puede que no te sorprenda descubrir que el país se llama así porque el Ecuador lo atraviesa, pero quizás no sabías que justo a las afueras de Quito hay un famoso monumento para marcar la línea ecuatorial. Pregunta número 14. ¿Qué país limita con Corea del Sur? ¿Pakistán, Mongolia, China o Corea del Norte? Corea del Norte. Limita al norte con Corea del Norte, al este con el Mar de Japón, al sur con el Estrecho de Corea y al oeste con el Mar Amarillo. Pregunta número 15. ¿Cuál de estos músculos está en la cara? Diafragma, espienio, esternocleidomastoideo o macetero. Esternocleidomastoideo. Está situado en el cuello y tiene la función de permitir el giro y la inclinación lateral de la cabeza. Pregunta número 16. ¿Cuántos países hay en el mundo? 160, 202, 194 o 198. 194. La ONU es la principal referencia para saber el número de estados. Desde el 2011 hay 193 países miembros, más el Vaticano. Palestina aún está en discusión porque según la organización aún no se considera país. Pregunta número 17. ¿Cuál es el hueso más pequeño del cuerpo humano? Estribo, fémur, parietal o yunque. Estribo. Es un hueso perteneciente a la cadena de huesitos del oído medio, localizado en la caja del tímpano con una longitud entre 2,5 y 3 milímetros. Pregunta número 18. ¿Cuál es la especialidad de un médico al servicio de la ley? Abogado, pediatra, cirujano o forense. Forense. El médico forense auxilia a jueces y tribunales en la administración de justicia, determinando el origen de las lesiones sufridas por un herido o la causa de la muerte mediante el examen de un cadáver. Pregunta número 19. ¿Cuál de estos países no tiene frontera con Brasil? Chile, Venezuela, Bolivia o Uruguay. Chile. Chile limita al norte con Perú, al este con Bolivia y Argentina, al sur con el Polo Sur y al oeste con el Océano Pacífico. Pregunta número 20. ¿Para qué el acero es galvanizado? Mejorar la estabilidad, prevenir la oxidación, aumentar la porosidad o disminuir la fricción. Prevenir la oxidación. El galvanizado consiste en la inmersión de piezas de acero en zinc fundido para protegerlas de la corrosión y potenciar su fortaleza mecánica a los golpes y a la fricción. Pregunta número 21. ¿De qué país es originario el sushi? China, Jamaica, Corea o Japón. China. Nace en China
y en ese entonces se utilizaba para preservar el pescado mediante el moho que surge del arroz. Posteriormente se trasladó a Japón, donde evolucionó y se popularizó hasta el plato y la preparación que conocemos hoy en día. Pregunta número 22. ¿Cuál es el único metal que es líquido a temperatura ambiente? Mercurio, rodio, aluminio o cadmio. El mercurio. El mercurio disuelve muchos otros metales como el oro y la plata. Pregunta número 23. ¿Cerca de qué país se encuentra la Gran Barrera Coral? Sudáfrica, Australia, Chile o Argentina. Australia. Es la especie viviente más grande de la Tierra, que es visible incluso desde el espacio exterior. Pregunta número 24. ¿Cuál fue el primer satélite artificial enviado al espacio? Skylab, Apollo, Sputnik o Explorer. Sputnik. Fue lanzado por Rusia, entonces la Unión Soviética, el 4 de octubre de 1957. Bonus. Los humanos que nacen con 3 copias del cromosoma 21 tienen síndrome de Down. La población en general posee 2 copias del cromosoma 21. Hemos escogido 3 preguntas de las 24 para probar tu conocimiento. ¿Cuál es el único metal que es líquido a temperatura ambiente? El mercurio. ¿Cuál es el hueso más pequeño del cuerpo humano? El estribo. ¿Cuál es el único pájaro capaz de volar hacia atrás? El colibrí.